perdón, he vuelto. El que llamaba al celular y después tocó el timbre era efectivamente el vidriero con la ventana reparada, así que gran cosa. Bien, volvemos entonces, estábamos en la descripción esta de la clase, uno de los objetivos grandes del cuento que tiene que ver con caracterizar a estas clases populares, eminentemente federales. Voy a seguir entonces 2 párrafos después de lo último que leí, fíjense lo que dice. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. Fíjense, ¿no? El colmo, él ya adelanta que es grotesco, lo que le molestaba a mi profesor de secundaria. Él te adelanta que es grotesco y después caracteriza eso. Fíjense, es barro porque es barro mezclado con sangre, ¿no? O sea, en torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas. Fíjense, no son personas, no, son figuras humanas, son humanoides, pensaríamos, de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero, con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían caracoleando, fíjense, la caracterización, esta animalización permanente que va a ser de la clase popular, no pasa solo por la adjetivación, van a ver. Los verbos también son verbos propios de animales, insectos y demás, ¿no? De todo lo que no es humano. A sus espaldas se rebullían caracoleando y siguiendo los movimientos una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula. Y entremezclados con ella, algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. Observen que acá empieza, digamos, una serie de paralelismos que hace Echeverría. Lo que nos va a querer mostrar es que en el matadero todos son iguales. Por un lado, estas figuras humanas, ¿no? Que son humanoides, animales, animalizados, personas animalizadas que viven en la superficie. Por abajo van a ver ustedes la cantidad de ratas y demás a las que hace mención. También va a haber otros animales, perros, que están todo el tiempo buscando carroña. Por arriba van a estar él le dice las gaviotas, ¿no? Las gaviotas, otras aves carroñeras. Lo que nos quiere señalar permanentemente Echeverría, haciendo esta especie como de sube y baja, es que los 3 niveles para él son lo mismo. Son animales, son esencialmente no humanos. ¿Por qué? Porque lo humano es esencialmente ama esencialmente la libertad, es por ende esencialmente unitario, ¿no? No como estos a los que va a tildar de esclavos, que son esencialmente federales. Terrible, terriblemente. Por supuesto, además está decir, yo esto no lo hago, no hago el análisis desde la perspectiva contemporánea, porque pensar en un texto que es tan asquerosamente clasista y racista es sin lugar a dudas vomitivo. Me interesa más pensarlo como desde la perspectiva del texto mismo y de cómo está articulado y cómo funciona, que tratar de juzgarlo desde una perspectiva moral, que me parecería totalmente inútil. Y sobre todo para nosotros que somos escritores. Esperen que me perdí acá. 40 y tantas carretas, toldadas con negruzco y pelado cuero, se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiento cruzaban por entre ellas al tranco, o reclinados sobre el pescuezo de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos. Al paso que más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la emigración al olor a carne revoloteaban cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Ay, qué hermosa imagen, ¿no? O sea, hermosa, horrible, pero digo, qué bien que funciona en el texto. Esto se notaba al principio de la matanza, pero a medida que adelantaba la perspectiva variaba. Los grupos se deshacían, venían a formarse, tomando diversas aptitudes, y se desparramaban corriendo como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto era que el carnicero en un grupo descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otro los cuartos en los ganchos de su carreta, despellejaba en este, sacaba el cebo en aquel, de entre la chusma que ojeaba, digo bien, y aguardaba la presa de achura, salían de cuando en cuando una mugrienta mano a dar un tarascón con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos.
dichos y gritería desacompasada de los muchachos. Ahí se mete el cebo entre las tetas, la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Fíjense el naturalismo en los diálogos, ¿no? Lo que para Echeverría era naturalismo. Che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, ño Juan? No sea malo, yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, a la mierda, ¿no? A la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tongorí. Y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Nada más grotesco, ¿no? Que esta caracterización. Hacia otra parte, sigo un poquito más, para terminar con este apartado, ¿no? Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá, una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre, fíjense todo, es espantoso, caía a plomo cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acullá se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados. Al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones para depositar en ellas, luego de secas, la hachura. Varios muchachos, gambeteando a pie y a caballo, se daban vejigazos o se tiraban bolas de carne, desparramando con ellas y su algazara la nube de gaviotas que, columpiándose en el aire, celebraba chillando la matanza. ¿Ven? Los niveles, todo es lo mismo, todos son igualmente animales. Oíanse a menudo, a pesar del veto del restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. Dos cosas acá sobre esto. En primer lugar, fíjense como acá algo que le pasa muy seguido a Echeverría. Desconfía un poco del lector, digamos, en cierta medida, y entonces le da la interpretación. Ahí le dice, de todo el cinismo, corre, casi como si les dijera, ¿no? El autor le pega un codazo al narrador y le dice, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza la chusma de nuestros mataderos, ¿sí? Ya habíamos entendido eso. Lo que pasa es que él lo tiene que explicar porque, bueno, está en el siglo XIX. Punto número 2, no tiene experiencia escribiendo cuentos. No, y por otro lado tiene que ver con su estética también. Pero esto me resulta importante, digo para que no nos pase a nosotros, cuántas veces a mí me pasa seguidísimo. En cierta medida tengo miedo de que el lector no entienda exactamente eso que yo quiero decir y hago este gesto, ¿no? Que nunca nos tiene que pasar. ¡Pum! Pegarle un codazo al narrador y que empiece a hablar el autor en lugar de él. Lo siguiente que quería decir es un gesto muy Echeverría, en todo el texto lo hace como 4 veces, lo de decir, todo esto, bla, 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 que caracteriza la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. ¿Qué estuviste haciendo hasta recién? Si no era caracterizar exactamente esto, ¿no? Es un mecanismo muy propio de la retórica, decir, no, mejor ni te digo lo espantoso que era, y cuenta después todo lo espantoso que era. De repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, que de allí pasaba a la de otro, hasta que algún deforme mastín, es la segunda vez que la deformidad también no es solo propia de esta clase popular, sino también de los animales que habitan, ¿no? Ya es la segunda vez que aparecen los deformes mastines. Lo hacía buena presa y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre, y acudiendo a sus gritos y puteadas, los compañeros del rapaz la rodeaban y azuzaban como los perros al toro, y llovían sobre ella zoquetes de carne, bolas de estiércol, con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Último párrafo que voy a leer, pero que termina de caracterizar, termina de armar esta especie de fresco que él hace de la situación, ¿no? Ven que por obvio va a decir él, ¿cómo no voy a necesitar todo esto de introducción? Si tenía todo esto para contar. Por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo tirándose horrendos tajos y reveses. Por otro, 4 ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero. Y no de ellos distante, porción de perros flacos ya de la forzosa abstinencia, empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. ¿Ven? El mismo procedimiento. En vez de acá, acá. 2 nenes, 2 adolescentes, los perros, ¿no? Todos son lo mismo, en definitiva.
Simulacro en pequeño simulacro en pequeño era del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. Otra vez codazo al narrador y déjame que yo explique. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita. Y otra vez el recurso retórico de decir, no, esto no te lo puedo contar, no te lo puedo describir, ¿no? Después de haber estado, no sé, 5 o 6 páginas describiendo. Bien, más adelante va a entrar entonces la figura del toro. ¿Cómo logra el símil, cómo logra esta idea de que la historia, como les decía yo antes, ¿no? Cuando veíamos, ahora no sé dónde quedó el dibujo, acá, cuando veíamos la dualidad de acción del nudo, ¿cómo logra esta identidad entre la historia del toro y la del unitario? Bueno, la logra principalmente en la descripción. La descripción que va a hacer del toro y la del unitario van a ver que tienen muchos puntos en común. Les leo. Y en efecto, les leo la descripción del toro primero. Y en efecto, el animal, acosado por los gritos y sobre todo por 2 picanas agudas que le espoleaban la cola, sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzando entre ambos lados una rojiza y fosfórica mirada. La misma rojiza y fosfórica mirada que va a después tener el unitario. Diole el tirón al enlazador sentando su caballo, desprendió el lazo de la asta, crujió por el aire un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha lo hubiese dividido a cercén, una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre el caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. Fíjense esto, es escena de cuento de terror, ¿no? El toro cuando se va, corta su lazo, el lazo de un chicotazo le corta la cabeza al niño y en una especie claramente de licencia genérica, el niño lanza los chorros de sangre hacia ambos lados, ¿no? Se cortó el lazo, gritaron unos, allá va el toro, pero otros, deslumbrados y atónitos, guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. Aparte hay como una intención muy, muy manifiesta de mostrar esto de que el niño es esta especie de testigo inocente, como son inocentes muchos unitarios, que cuando vuelven nadie se acuerda del niño. Cuando vuelven del toro dice, el niño es ya una mancha de sangre en el piso nada más, ¿no? No le importa a nadie. Sigo. A ver, esperen, ¿qué más me había anotado para leer con ustedes? Acá. El unitario. La descripción que es igual a la del unitario. Fíjense. Lanzaron muy luego por las astas al animal que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Otra vez. Este animal que se ve rodeado, en vez de mostrarse atemorizado o lo que sea, está furioso. Como furioso está el unitario cuando lo capturan y lejos está en clara inferioridad numérica, sabe que le van a someter a algún tipo de vejamen, a algún tipo de tortura, y sin embargo el tipo está enojadísimo. En ningún lugar, en ningún momento hay miedo en él. Bueno, es exacto la misma escena que se repite respecto de la del toro, ¿no? Echáronle 1, 2, 3 piales, pero infructuosos. Al cuarto quedó prendido de una pata. Su brío y su furia redoblaron, su lengua estirándose convulsiva arrojaba espuma, su nariz humo, sus ojos miradas encendidas. Desgarrete en ese, igual que va a estar el unitario, desgarrete en ese animal, exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, cortóle el garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él, con su enorme daga en mano, se la hundió al cabo hasta el puño en la garganta, mostrándole enseguida humeante y roja a los espectadores. La obsesión por la sangre de los unitarios, de los románticos, bueno, y de los unitarios en consecuencia, habrán visto ustedes, se traslada perfectamente al cuento, ¿no es cierto? Además de que todo el espacio estaba lleno de sangre, la sangre es, en general, la ponen, diríamos, las víctimas. Las víctimas son, en este caso, las reses, el niño, el toro, ¿sí? Ellos son los que ponen la sangre. ¿Por qué? Porque el romanticismo, recuerden, para el romanticismo la sangre era un valor. Y después vamos a ver qué pasa con el unitario, ¿no? Pero en ese mismo sentido, la sangre era un valor. Esto es lo que nos convertía en, lo que nos aúna y lo que nos convierte también en cierta medida en humanos, ¿no? Brotó un torrente de la herida, exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma, que proclamaba a Matasiete vencedor y le adjudicaba en premio el matambre. Matasiete extendió como orgulloso por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado y se agachó a desollarle con otros compañeros. Faltaba resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro por su indomable fiereza.
Pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por lo pronto en el olvido. Pero de repente una voz ruda exclamó: «Aquí están los huevos», sacando de la barriga del animal y mostrando a los espectadores 2 enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro. En esta analogía perfecta entre el toro y el unitario hay por supuesto, una enorme apología a la virilidad, la enorme virilidad, la condición masculina del unitario. El unitario se ve que no le dio para mostrarlo desnudo ni nada por el estilo, pero la intención era clara y manifiesta, ¿no? Este era muy toro, fíjense los huevos enormes que tenía. Bien, quería leer con ustedes también, fíjense la descripción del unitario, ¿no? Les voy a dejar también, creo, si la encuentro, tengo la adaptación que hizo Breccia de la historieta, ¿no? De esto, Alberto Breccia. Perdón, estoy muy mal de la garganta hoy. En la adaptación van a ver qué bien que hace Breccia en cambiar el tono, la paleta de los cuadrados en el que le corresponde, las viñetas, perdón, no me salía la palabra, en la que le corresponde a los federales, todo en blanco, negro, contrastado, y la que le corresponde al unitario, donde todo va a ser blanco sobre blanco, ¿no? Y donde el unitario, en vez de hablar con imprenta mayúscula, habla, por supuesto, en cursiva. Perdón. Fíjense la caracterización del unitario, entonces. Era este un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones, trotaba hacia Barracas, muy ajeno de temer peligro alguno. Notando, empero, las significativas miradas de aquel, fíjense, cambia el tono, cambia el tono general de la narración, ¿sí? Notando, empero, las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, de animales, echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa, con una pechada al sesgo del caballo de Matasiete, lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia, boca arriba y sin movimiento alguno. Todo el tiempo va a querer también caracterizar a Matasiete y al resto de los que están ahí como de cobardes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le caen en grupo o en este caso lo toman por sorpresa. Ahí todos empiezan a discutir a ver cómo lo van a matar, cómo lo van a torturar, en definitiva. Y ahí aparece entonces la figura del juez, ¿no es cierto?, de Rosas. «No le degüellen», exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero que se acercaba a caballo. «A la casilla con él, a la casilla. Preparen la mazorca y las tijeras. Mueran los salvajes unitarios. ¡Viva el restaurador de las leyes!». «¡Viva Matasiete!», gritan todos. «Mueran, vivan», repitieron en coro los espectadores, y atándole codo con codo entre moquetes y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco de tormento, como los sayones al Cristo. Te fuiste al pasto con la comparación. Bueno, ya el unitario ahora ya es Jesús. Dejémoslo ahí. Bien. Observen de vuelta el tema del diálogo. Muchos se los leo. No, porque se lee rápido. Disculpen. Cualquier cosa ustedes saben. Lo ponen ahí en más rápido en YouTube y no hay problema. Todos empiezan a discutir a ver cómo lo van a torturar para que sea mejor, más efectivo. «A ti te toca la resbalosa», gritó uno. «Encomienda tu alma al diablo. Está furioso, como toro montarás», por si no nos dimos cuenta de que era igual que el toro. «Ya le amansará el palo. Es preciso sobarlo. Por ahora, verga y tijera. Si no, la vela. Mejor será la mazorca». Empiezan todos a pelearse, a ver cómo lo torturan. «Silencio y sentarse», exclamó el juez, dejándose caer sobre su sillón. Todos obedecieron, mientras el joven de pie, encarando al juez, exclamó con voz preñada de indignación. Preñada de indignación. Y observen otra vez, ¿no es cierto? Observen lo que él nos quiere marcar en esta parte de Echeverría, es la distancia que hay entre un registro y el otro, entre el registro de los federales y el registro del unitario, ¿sí? Va a haber una enorme distancia, porque es la distancia que para él hay entre la civilización y la barbarie, en definitiva, ¿sí? La distancia que hay entre los animales y el ser humano y su búsqueda permanente, incesante de la libertad. Otra vez, ¿no es cierto?, la idea esta de, fíjese, en este contexto, esto es lo que va a decir este sujeto, ¿no? Digo, podríamos, ¿por qué no?, pensar que en medio de algo que se suponía que era hiperrealista y hasta un poco naturalista, esto es un poco inverosímil.
Infames tallones, ¿qué intentan hacer de mí? Lo primero que dice es eso. Parece, siempre me hace acordar cuando leo esto a esa escena de Carne, de la Coca Sarli, cuando dice, ¿qué quiere usted de mí? ¿No? Cuando es evidente que entran a violarla a la cámara frigorífica. Y ella, ¿qué quiere usted de mí? Bueno, acá está. Infames tallones, ¿qué intentan hacer de mí? Calma, dijo sonriendo el juez. No hay que encolerizarse. Ya lo verás. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. No está asustado, está enojadísimo. ¿Sí? Y fíjense ahora cómo este cuerpo, encolerizado al mango, es exactamente igual al del toro. Su pálido y amoratado rostro es pálido porque es blanco. No está de más, que quede claro, dice Echeverría, ¿no? Y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita, igual que los del toro. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. ¿Tiemblas?, le dijo el juez. De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. A ver las tijeras de tuzar mi caballo, túcenlo a la federala. Lo primero que van a hacer es le van a sacar la patilla, la barba, ¿no? En forma, en U. Dos hombres le asieron, uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortáronle la patilla que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus espectadores. A ver, dijo el juez, un vaso de agua para que se refresque. Uno de hiel te haría yo beber, infame. El registro, ¿no? Un negro petizo púsosele al punto delante con un vaso de agua en la mano. Diole el joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando el asombrado rostro de los espectadores. Este es incorregible. Ya lo domaremos. Silencio, dijo el juez. Ya estás afeitado a la federala, solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo. Ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? La divisa punzó, ¿no? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. Y acá está la clave del texto, ¿no es cierto? Estos que son animales son esclavos. La distinción que hay entre el unitario y la chusma federal para Echeverría no es, radica, se expresa en la distancia idiomática, pero en realidad la distinción que hay es entre esclavos y hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial, esas son vuestras armas infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellas, en cuatro patas también, por si no nos dimos cuenta de que eran animales. ¿No temes que el tigre te despedace? También la referencia al tigre es algo muy caro al simbolismo como federal, ¿no? El tigre de los llanos. Lo prefiero a que maniatado me arranquen como el cuervo una a una las entrañas. ¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? Encarnación Escurra, ¿no? Porque lo llevo en el corazón por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. ¿No sabes que así lo dispuso el restaurador? ¿No dispusisteis vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame? Insolente, te has embravecido mucho, te haré cortar la lengua si chistas. Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada, denle verga bien atado sobre la mesa. Bueno, acá hay siempre todo un debate alrededor sobre esta escena. En realidad es una escena, digamos, es una escena violenta, ¿no? El debate radica en que Viñas y compañía decían, como a la idea a la que suscribo, que esta es una escena de violación, ¿no? Lo van a violar como forma de tortura. Y hay algunos otros más tradicionalistas que dicen, no, porque la verga, que es verdad, la verga era un implemento para azuzar a los caballos y demás. Pero claramente lo que quiere sugerir la escena es eso, ¿no? Que por otro lado, ustedes saben, por eso se llamaba, uno de los supuestos orígenes de la palabra mazorca tiene que ver con que esa era una de las formas de tortura que empleaban, ¿no? Quiero decir, la violación. Todo tómenlo con pinzas, ¿no? O sea, es porque no hay mucho documento que dé cuenta de este periodo. Bien. Miren que me estoy perdiendo acá. Acá.
Apenas articuló esto el juez, 4 sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pateaba, hacía rechinar los dientes, tomaba, ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro, y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro grandes como perlas, echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis, como si estuvieran repletas de sangre. Otra vez decir que es blanco, no vaya a ser. No, igual eso también tiene que ver con el ideal de belleza del romanticismo, ¿no? El pelo oscuro, la tez muy, muy blanca. Piensen, si no, en todas las mujeres de los cuentos de Poe, ¿no? Todas las que son bellas, por lo menos. Todas tienen más o menos la misma descripción. Átenlo primero, exclamó el juez. Está rugiendo de rabia, articuló un sayón. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres, el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó al momento, murmurando: primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces, un torrente de sangre brotó, borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. ¿Qué pasó acá? Acá pasa algo rarísimo en el texto, porque el texto en definitiva lo que hace es, en el final, pega como una especie de vuelta de tuerca respecto como de lo genérico, ¿no? Venía siendo un texto, se suponía, claramente realista, decíamos, ¿no? Con una intención, hasta podríamos pensar como naturalista, y sin embargo el texto al final, el tipo explota, literalmente, explota de la ira y empieza a manar sangre por todos los orificios, cosa que no es humanamente posible. Otra vez acá, fíjense, ¿no? Ese torrente de manantial auténtico de sangre, otra vez viene a dar cuenta de su dignidad, de como sujeto, de su dignidad romántica, podríamos pensar. Y fíjense, acá, esto siempre me encanta, otra vez, me encanta estéticamente. Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio, exclamó el juez, frunciendo el ceño de tigre. Me encanta porque, ¿cuántas veces, no? Después de, bueno, pero al final vos te tomás todo demasiado en serio. Se iban a divertir con él, ¿no? Torturándolo y matándolo. Es preciso dar parte. Desátenlo y vamos, concluye. Fíjense, ¿no es cierto? Como si fuese una tarea burocrática más, lo que habla de la asiduidad de la tortura, en los términos de Echeverría, ¿no? Verificaron la orden, echaron ya a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. La tarea de todos los días. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. Ahí vuelve el registro irónico muy brevemente. Y fíjense acá qué pasa, por si no habíamos entendido. Por si no habíamos entendido, acá entonces es que empieza esto que llamábamos el desenlace, que es muy minoritario en el texto, y que es, por otro lado, cambia el género completamente, ¿no? El texto pasa a ser un texto exclusivamente argumentativo, casi decíamos con las características de un panfleto. Dice este último párrafo: en aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina. Y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón. Fíjense, ¿no? Como caracteriza. A todo hombre decente, fíjense, ¿no? ¿Cómo es? Degollador, carnicero, salvaje, ladrón. A todo hombre decente y de corazón bien puesto. A todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad.
Fíjense cómo confronta las objetivaciones. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Y ahí está otra vez la explicación de que esto era efectivamente este tenía carácter alegórico, ¿no? El matadero es la federación, en definitiva, es el proyecto federal por antonomasia. Bien, iba a leer con ustedes también el texto de Piglia, que les dejo, un texto que para mí es fenomenal y que nos sirve muy bien como de nexo con el siguiente autor que vamos a ver, que es con Sarmiento, pero me parece que ya es un abuso, no sé ni cuánto tiempo hablé, pero asumo que ya es mucho entre los dos videos, me doy cuenta. Ven que tengo un registro de lo real, no es que entro en el túnel a hablar de lo que quiero, pero de vez en cuando tengo un registro de lo que pasa afuera. Les dejo dos textos entonces para acompañar este. Uno es el de Piglia, que se llama Echeverría. Ay, bueno, se me apagó la compu. La otra compu, ¿no? Echeverría y el lugar de la ficción, donde una de las cosas, de las muchas cosas que va a sostener es esto es lo que hacíamos mención antes, ¿no? ¿Cuál era el lugar de la ficción en la Argentina de mediados del siglo XIX? Y también les dejo un texto de la ISECA, que a mí me gusta mucho, que es una conferencia que dio la ISECA, que se llama Para leer el matadero, donde la ISECA lo que hace en definitiva es corregir una serie de cosas del texto de Echeverría y también señalar algunos de los aciertos del texto de Echeverría. Para mí, uno de los más importantes es eso al que hacía mención antes, ¿no? Un texto tan preñado de odio, es un texto esencialmente muy vital. Y eso es lo que siento cada vez que leo El Matadero, ¿sí? Un texto con el que no puedo estar más en desacuerdo en su contenido, pero me parece, sin embargo, que además de que estéticamente es un texto muy bien logrado, me parece que lo que tiene de fenomenal es esa pulsión vital, ¿no? Es esa vida que se trasunta en ese odio fervoroso que no puede ocultar y que lo desborda al narrador. Les dejo también una consigna. La consigna tiene por objeto que ustedes exploren, digamos, toda la literatura del siglo XIX argentina, toda no, pero buena parte de la literatura del siglo XIX argentina va a darle voz a una parte de la nación, ¿sí? Solamente a una. Y lo que vamos a tratar de hacer es con este ejercicio, es de que ustedes logren darle voz a todos estos que no hablan por sí mismos en el matadero, ¿sí? La consigna les pido que la hagan, la voy a dejar en la parte de tareas, la hacen ahí, la subo yo, se las corrijo ahí, después vemos si yo selecciono algunas, si las subo a un Padlet o cómo hacemos en relación a eso, lo vemos más adelante. Bien, para la próxima clase entonces tienen que leer de El Facundo, de Sarmiento, no todo el libro por supuesto, les voy a dejar la selección, creo que son 1, 3, 5, 1, 2, 6 y 13, ¿sí? 1, 2, 6 y 13. Son unos capitulitos. Ténganle paciencia a Sarmiento, van a ver que yo, con todo lo que también estoy en desacuerdo en él en un montón de cosas, soy medio fan de él como escritor, así que denle su tiempo y van a ver que crece en ustedes. Bien, nos vemos y cualquier duda, cualquier consulta, ya saben dónde encontrarme y espero que estén muy, muy bien.